Bien, entonces, habiendo visto en qué consiste el marcador somático, habiendo visto en qué consiste el caso de Elliot y en qué consisten los fallos en la racionalidad que mencionan Tversky y Kahneman, vale volver a preguntarse si las emociones ayudan o entorpecen al razonamiento. Si nosotros en el proceso de toma de decisiones tenemos que hacer caso a la concepción racionalista que nos dice que más vale dejar de lado las emociones y operar solamente con la razón pura, o si tenemos que hacer caso a la propuesta de Damasio que nos dice que para el proceso de toma de decisiones no podemos dejar de lado las emociones porque justamente estas nos ayudan a ser más eficientes. Y acá, digamos, nosotros podemos empezar a sopesar ambas propuestas, por ejemplo, pensando en el ámbito de la razón teórica y de la razón práctica. ¿Qué sucede con ambas propuestas en estos dos terrenos? En el terreno de la razón teórica, que es donde nosotros tomamos decisiones de manera abstracta e impersonal, por ejemplo, cuando resolvemos un problema matemático, parece que la posición racionalista tiene más peso, porque para resolver un problema matemático uno podría pensar es necesario ser lo más objetivo posible y dejar de lado las emociones para poder tener la cabeza fría y resolver esas ecuaciones. Y la posición de Damasio en este sentido parece perder peso en este terreno. ¿Qué pasa en el terreno de la razón práctica? Que es donde nosotros tomamos decisiones, pero decisiones que nos conciernen a nosotros o al grupo que nos rodea. En este punto parece que la posición de Damasio adquiere más peso y más relevancia que la concepción racionalista. Porque justamente, digamos, Damasio nos ha mostrado mucha evidencia a favor de su teoría. Nos ha mostrado, por ejemplo, que una reducción selectiva de las emociones produce fallos en la racionalidad y nos ha contado y nos ha expuesto los casos de Elliot, de Gage, de S, que tiene las amígdalas calcificadas, de David, o como nos contó en este último capítulo, en el capítulo 8 del error de Descartes, del caso de su paciente que no podía decidir entre 2 días de consulta con Damasio. Entonces, en estos casos, Damasio ha mostrado que una lesión en el lóbulo frontal produce un deterioro, una mengua en las emociones, provocando que estos pacientes sean seres sociales no efectivos, porque toman decisiones no ventajosas para sí mismos ni para los que los rodean. Y también, digamos, por otro lado, Damasio ha mostrado que usando los experimentos de Tversky y Kahneman, ha mostrado que una sobreabundancia de las emociones también pueden sesgar o nublar nuestra racionalidad. En este punto, la verdad que me parece que no hace falta que Damasio mencione muchos más experimentos empíricos, porque todos tenemos la propia experiencia de haber tomado decisiones con una sobreabundancia de emoción y haber tomado decisiones no ventajosas, ni para nosotros ni para los que nos rodean. Entonces, todos tenemos, lamentablemente, todos tenemos ejemplos propios de decisiones desfavorables tomadas en contexto de sobreabundancia de la emoción. En este sentido, digamos, y por eso el porqué de la imagen y del link que les dejo,
eh, nosotros podemos ver, digamos, que el enojo puede ser una de las emociones más intensas que nos lleva a tomar decisiones desfavorables para nosotros. Y es una emoción intensa no solamente porque se siente intensamente en el cuerpo, sino también porque tiene la capacidad de dejarnos pegado a una serie de pensamientos. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, generalmente nuestra corriente de pensamiento no puede parar y nosotros estamos, aunque la situación de enojo ya haya pasado, nosotros estamos, y tendría que haberle dicho esto, y la próxima vez que le encuentre le voy a decir tal cosa. Y cuando me dijo esto, en realidad estaba equivocada porque, y así entramos en un diálogo interno infinito de nuestros pensamientos a raíz de una emoción como el enojo. Entonces, esta emoción es una emoción particularmente intensa, no solamente por cómo la sentimos en el cuerpo, sino también por el tiempo de repercusión que tiene incluso en nuestros pensamientos. Por ello, muchos neurocientíficos han hablado y han mencionado acerca del secuestro de la amígdala que puede hacer esta emoción. Y la amígdala no son las amígdalas de la garganta, sino que es la amígdala que tenemos en el cerebro. Pero bueno, no solamente por el enojo nosotros podemos estar secuestrados por la emoción, sino que también por celos, por miedo, por el apego, por la envidia, etc. Entonces, haciendo un gran paréntesis en este punto, o sea, dejando de hablar de cuestiones de Damasio, les dejo el link del libro que ustedes están viendo la tapa. Les dejo el link de este libro que me pareció una propuesta interesante para trabajar acerca de las emociones. En ese libro ustedes van a poder ver como tres cosas distintas acerca de cómo se trabaja con niños con las emociones. En la primera parte del libro se trabaja acerca de el reconocimiento de la emoción y el reconocimiento a nivel físico, o sea, el reconocimiento de poder detectar y ser conscientes de qué es lo que nos sucede, sentir lo que nos sucede en el cuerpo cuando estamos bajo el influjo de esa emoción. En este caso, de cómo me siento yo cuando estoy enfadado. Hay una segunda parte en este libro que muestra cuáles son las reacciones o las acciones que normalmente hacemos cuando estamos bajo el influjo de esa emoción. Y lo que me parece interesante de esta propuesta es que nos muestra las acciones para que nosotros las observemos sin hacer juicio de valor. Simplemente cuando estoy enojado hago esto, cuando estoy enojado reacciono de esta forma, sin decir si esas reacciones son buenas o malas, sin tener una moralidad metida, digamos. Finalmente, digamos, la tercera parte de este libro muestra y ayuda a que los niños transformen esa emoción. Y acá lo que me pareció interesante de esta propuesta es que hablan de una transformación y no de un control de la emoción. O sea, la propuesta no es racionalista. Un racionalista diría, hay que controlar el enojo, hay que, en términos psicoanalíticos, hay que reprimir, ¿sí? Porque no es bueno, y ahí está el discurso moral, porque no es bueno estar enojado. En cambio, la propuesta de este libro es cómo uno puede transformar esa emoción, o sea, hacer que toda esa corriente de energía que uno tiene por el enojo, en vez de canalizarla por un lado, la canalice por otro lado. Por otro lado, que, lectura mía, es más ventajosa para nosotros. Si bien esta es una propuesta para niños, entiendo que también puede ser una propuesta sumamente útil para nosotros los adultos, y también les dejo para nosotros adultos
un link en el cual ustedes van a ir a ver un atlas de las emociones. Este atlas de las emociones fue creado por Paul Ekman, que es un neurocientífico occidental, a pedido del Dalai Lama, que es un budista tibetano. Tiene la misma lógica y la misma dinámica que el libro. Primero reconocer, después observar cómo funcionamos nosotros bajo el influjo de una emoción, y después la tercera parte, que es la propuesta de transformar, ¿sí? Claramente todo este paréntesis gigante que hice no va a ser evaluado en las preguntas múltiple opción ni en el final sobre Damasio. Entonces, volviendo al tema de la lección, preguntamos, ¿las emociones ayudan o nublan el razonamiento? Aquí cabe acordarse de la tesis fuerte que yo les dije que Damasio va a querer defender, que es, la tesis fuerte es, si queremos ser racionales, entonces debemos usar nuestras emociones, ¿sí? Esa es la tesis fuerte. Para demostrar esta tesis fuerte, Damasio ha estado diciendo que las emociones, en la forma de los marcadores somáticos, nos ayudan a nosotros en el proceso de toma de decisiones. ¿Haciendo qué? Haciendo una preselección de todas las opciones que tenemos. ¿Para qué? Para que nuestra razón pueda operar de manera más eficiente con menos opciones a evaluar. Entonces, ¿las emociones nublan nuestro razonamiento? A la pregunta, ¿las emociones ayudan a nuestro razonamiento? La respuesta es sí, sí ayudan. Y a la pregunta, ¿las emociones nublan nuestro razonamiento? Damasio va a decir sí. Hay veces que sí nublan nuestro razonamiento. ¿Cuándo? En esta franja, cuando estamos en casos como los de Eliot, cuando no tenemos la emoción, ahí nuestro razonamiento está nublado de alguna forma y se producen fallos en la racionalidad. Y también en los casos estos, cuando por ejemplo estamos muy enojados, también las emociones nublan el razonamiento y hacen que nosotros tomemos decisiones de las cuales normalmente a veces nos arrepentimos. Entonces, teniendo en claro esto, digamos que la propuesta de Damasio es las emociones nos ayudan en el proceso de toma de decisiones. Cabe mencionar un punto más. Yo inicié hablándoles a ustedes sobre la diferencia entre la razón práctica y la razón teórica. Y parece que Damasio ha dado muchísimos argumentos para mostrar que su posición es óptima en el ámbito de la razón práctica, pero parece que en el ámbito de la razón teórica está como medio flojo. Entonces les leo una cita de Damasio. Desde la perspectiva evolucionista, digamos, y acá está haciendo referencia a un gran marco teórico, biológico, evolucionista. Desde la perspectiva evolucionista, el dispositivo más antiguo de toma de decisiones concierne a la regulación biológica básica, ¿sí? Luego a las decisiones personales y sociales, y luego a las operaciones abstractas y simbólicas, donde hallamos el pensamiento científico, artístico, el razonamiento utilitario, técnico y el desarrollo del lenguaje matemático. O sea, lo que Damasio está diciendo acá es que el mecanismo de toma de decisiones que él ha propuesto es, desde una perspectiva evolucionista, el mismo tanto para la regulación biológica como para las decisiones personales y sociales y para las decisiones abstractas e impersonales. El mecanismo es el mismo. ¿Por qué? Básicamente porque es un mismo organismo el que va tomando todas estas decisiones, ¿no? Entonces, Damasio va a decir, así como ustedes ven que este mecanismo de regulación biológica funciona y funciona bien
en el terreno personal y social, bueno, entonces, si ustedes aceptaron esto, tienen que aceptar, si es que, si es que aceptan la teoría evolucionista de Darwin, ustedes tienen que aceptar que este mismo mecanismo que opera aquí, opera también en el ámbito de la razón teórica, en el ámbito de las decisiones abstractas e impersonales. Bien, fin.